La revista médica hoy tiene el orgullo, nos sentimos todos orgullosos de tener a la doctora Robles. La doctora Robles es una persona que debería estar todos los días, no toda la semana, todos los días. Pero hemos aprovechado que el doctor Hanna no está aquí para invitar a la doctora Robles, porque cuando los genios se juntan, es un problema. No es un problema, se lo confío. Doctora, gracias por estar aquí. Mire, nosotros tenemos mucha gente que porque hay un programa de televisión de medicina, nos consulta cosas, pregúntale tal cosa. Y yo tengo un cuestionario que ojalá usted me pueda responder, quitándose la academia un poquito y aplicando esa experiencia que usted tiene. La doctora Robles es uno de los médicos, sin la especialidad, uno de los médicos más actualizados que tenemos en este país. No digo el más, porque eso no me quiero meter en lío con mucha gente, pero y en neurología, nadie está por encima de ella. Entonces, quería decir que ella tiene autoridad. Nosotros decimos a veces, doctora, que el sistema de salud es medio raro, porque tú vas, te inscribes en universidad porque me gusta la bata blanca y los zapaticos, y me inscribo en una universidad, y me paso 6 años haciendo o cuatrimestre, o semestre, o trimestre, dependiendo del sistema de educación, y al cabo de esos 6 años, te ponen una toga en un birrete y te entregan un título de doctor en medicina. Cuando tú tienes ese doctor en medicina de una universidad, entonces tú tienes que arrancar con ese título para salud pública a solicitar que te busquen un lugar para tú hacer una bendita pasantía que es de ley y que originalmente tenía como fin el devolverle al Estado la inversión que hizo en la UAS, pero se quedó después para todo el mundo. Entonces, después que termina la pasantía, te expiden una carta de pasantía. Entonces, tú eres médico de una universidad, hiciste tu pasantía. Con esas dos cosas, vas a educación superior, MEICIT, creo que se llama, y ellos tramitan eso a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, emiten un decreto en el que te dan un exequatur. Hoy, por cierto, alguien escribe exequatur. S4. Y ya tú tienes un derecho a ejercer. ¿Ejercer qué? O ejercer, tú eres un doctor, médico general. Pero entonces dice, no, yo me tengo que especializar. Antes salíamos, ya aquí hay residencias que te hacen todas las, sobre todo las que exigen la atención primaria, que son pediatría, ginecología y obstetricia, medicina familiar y medicina interna. Con esas 4 cosas, ya tú tienen que darte una certificación o un título de que tú eres ya un médico especializado. Pero resulta que el otro día, un cardiólogo, amigo de la doctora, que tiene 30 años de ejercicio, quería trabajar en un lugar y en el lugar le pidieron habilitación. Dice el ¿qué? No, pues usted trabaja aquí, tiene que ir a salud pública para que lo habiliten. Dice, bueno, yo sé que me van a aprobar, pero no me da la gana de que ahí en salud pública no hay quien tiene capacidad para habilitarme. Doctora, ese proceso que a usted le ha costado tanto sacrificio y tantas horas de trabajo, sobre todo después de la especialidad, una cosa que se llama actualización. Yo creo que la doctora Robles debe tener por lo menos 50 congresos, por lo menos. Tiene por lo menos 2 o 3 al año. Y eso cuesta, y cuesta tiempo y sacrificio de dejar de estar en el consultorio. Doctora, la profesión de médico especialista, ¿te devuelve el sacrificio? Sí. Yo no sé ni siquiera por dónde comenzar, doctor Jací, pero es muy interesante su introducción. Lo primero es que ese es el médico que usted conoce. Yo le dije a usted que la adolescencia terminaba a los 33 años, porque cuando yo me gradué en la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, con menos de 25 años, con 22 años para 23, ya yo fui pasante, me fui a Frontera
para poder tener 5 puntos para que nadie me ganara un concurso en este país. Entonces, ¿y tú fuiste a la frontera? Yo fui a la frontera y gané 5 puntos. Cuando yo vine al Gautier, concursé por oposición con 360 médicos para 10 plazas y gané el primer lugar. Cuando la presidencia de medicina interna era liderada por José Horacio Ornes Arseno y Fernando Ariza Mendoza, 2 toletes de médicos en este país. Entonces, doctor, usted dijo 4 especialidades primarias. Básicas, ¿verdad que sí? Pero mire, después que un médico de lo de ahora se gradúa en una universidad elitista que no me funciona promocionar, esa persona tiene que tomar un examen para pasar los exámenes de los Estados Unidos. O sea, nosotros con lo que nos enseñaban en la universidad. Lo que era el foren antes. Sí, y después y después el otro. ¿Qué pasa? Que ahora no, ahora automáticamente tú te gradúas, tú coges el Kaplan, el qué sé yo cuánto, entonces eso te toma más tiempo y después de ahí tú comienzas a a llenar todos esos requisitos. O sea, un médico antes con el exequatur podía comenzar y poner un consultorio en cualquier sitio general. Se ponen inyecciones. Cirugía parto niño. Exactamente, y ahí y esa gente le iba muy bien, entonces ahora no. Pero ¿qué pasa con las especialidades, doctor? Yo veo que el asedio de la tecnología, yo no me explico cómo aquí siguen existiendo residencias médicas en especialidades que requieren una tecnología tan grande que no la tenemos, y tan importante que no la tenemos. Pero por otro lado, yo digo, mira, yo doy un servicio a un grupo, a una población no rica, porque la gente de una vez piensa que yo me estoy refiriendo a la clase alta. Señores, la clase alta, por una gripe, se va a los Estados Unidos a tratar. O sea, que eso es un error de lo que se están haciendo inversiones de 2 y 4 millones para un consultorio arrendado para entrar a un sitio de élite, porque la élite no te lo da el consultorio bonito, te da tu capacidad, tu nivel de compromiso con el paciente. Finalmente, el paciente no le interesa todo lo que tú sabes, sino el nivel de compromiso que tú tienes con tu enfermedad. Y también la opción que yo le digo a mi paciente que yo tengo de querer comprometerme o no con él, porque yo no voy a permitir que un paciente vaya a consultarse conmigo a quemarme, porque hay pacientes cuya especialidad es quemar médicos. Yo fui donde Ana Robles, ella no me quitó el dolor de cabeza, pero tú hiciste lo que yo te dije. Eso es por ponerte un ejemplo. Entonces, doctor, ¿qué pasa? Que sí, cuando tú te pones a ver, aquí hay más neurólogos que en Inglaterra y que en Irlanda. Y esa cifra la tiene Fausto Antoni, que la calculamos. Pero cuando tú vas donde un neurólogo... ¿Neurólogo? Aquí hay más neurólogos. Aquí pueden haber 100 neurólogos. 150. ¿Y cuánto hay en el interior? Bueno, poco, ¿verdad? Bueno, tanto en la capital. Bueno, sí, ya en Santiago hay pero ya hay por lo menos una representación en cada lugar, por lo menos. Entonces, fíjate una cosa, yo siempre he dicho que el 80% de los médicos resuelven, porque hasta en la farmacia te indican, en la revista 110 indican medicamentos para la migraña que te quite el dolor. Migracetin. No le interesa, o sea, al paciente no le interesa saber el proceso patológico de la migraña, le interesa que tú le quites la migraña. Entonces, cuando tú vas y vas donde un médico con tu seguro médico y tienes que ir 3 veces donde ese médico porque no te ha resuelto y después tú dices, pero déjame ir donde la doctora Robles, lo que pasa es que yo soy neuróloga, pero hago algo quizás diferente que otros no hacen o por lo menos al nivel que yo lo he hecho. Entonces ahí me pagan. Bien. Doctora. ¿Verdad? Doctora. La bendita televisión, yo quisiera como hacer 24 horas con usted. Mire, la pregunta, dolor de cabeza. Eso es, ¿sí? Hernia ¿cómo se llama? Hernia discal. Una hernia discal. La gente piensa en que, por ejemplo, dolor de cabeza es una enfermedad. Y usted nos ha dicho aquí, no, es un nombre, pero el origen son varios. El dolor de cabeza es un signo, un síntoma, pero la migraña es una enfermedad. La migraña es una enfermedad, un conjunto de signos y síntomas.
No y es es lo- una enfermedad. Y por ejemplo, vamos a hablar de dolor de cabeza. La hipertensión puede dar, que presión alta puede dar dolor de cabeza. Eso es correcto, pero el mito hay que tumbarlo porque cada persona que tiene dolor de cabeza dice, ay, es que yo tengo la presión alta. No, esa persona es hipertensa y lo único que sabe hacer el médico cuando tú vas a la emergencia es tomarte la presión. Ah, eso es la presión alta. Ok, Entonces se le olvidó que vino por una dolor de mujer cabeza. que haga episodios de dolor de cabeza, y vos no gusta cefalea ni nada, de dolor de cabeza cuando tiene su menstruación, ¿es fisiológico eso? Totalmente fisiológico y esa es una de las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque existe en la clasificación internacional del dolor de cabeza lo que se llama migraña relacionada con el ciclo menstrual. Y es una migraña que es más difícil de tratar y más difícil de controlar que todas las otras migrañas y van a depender con las fluctuaciones del ciclo de los estrógenos de la mujer. Pero es fisiológico. Es completamente con Doctora, la caída de los estrógenos. Bien, otra pregunta, doctora. Si el queso, es decir, la ausencia de sexo, produce dolor de cabeza. No, produce un nivel de quizás ansiedad, depresión, y eso podría condicionar a ciertos síntomas. Pero también hay un dolor de cabeza relacionado con la actividad sexual. Doctora, las especialidades que colindan con neurología, neurocirugía, psiquiatría, dígame alguna otra. Endocrinología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las hormonas. Sí, actualmente el cerebro, que es un gran órgano, depende de la funcionalidad y su transmisión de hormonas y neurotransmisores. Y eso todo tiene que ser con la actividad hormonal endocrinológica. Bien. La psiquiatría, por ejemplo, comparte enfermedades en común con la neurología y las fronteras. La psiquiatría y la neurología es la única especialidad cuyo órgano blanco es común. Bien. Doctora, pregunta. Mira, cuando tú lleves a un neurólogo, me recomendaron que me opere una hernia del disco, porque me dijeron que entre las vértebras, mi médula tiene una pequeña hernia, qué sé yo, y se sale, y que eso hay que operarlo. Pero me dijeron que nadie me puede garantizar una recuperación y que todos los operados de hernia, tarde o temprano, que no quedan bien. ¿Es verdad? No, eso es una eso es una falacia completa. Sí. O un error de razonamiento. Fíjate, primeramente cuando una persona tiene una hernia, no es la médula que se hernia, sino el disco. Entonces hay diferentes grados de herniación y diferentes tipos de columna. No es lo mismo operar una hernia por un trauma en una columna sana, una persona que no tenga un proceso artrósico degenerativo, que operar una hernia en una persona que tenga un daño de sus vértebras por un proceso degenerativo, por una artrosis, por otro tipo de patología. O sea, una columna enferma de una columna sana de una persona que se hernió porque tropezó o tuvo un accidente. Lo otro también es que hay que saber y elegir bien el caso que tú vas a operar y explicarle al paciente, fíjate, yo te estoy removiendo la hernia, pero tú tienes una columna enferma. Bien. Tú tienes una mala postura. Entonces hay que darte tratamiento para evitar la progresión de esa artritis. Bien, entendemos. Doctora, el Alzheimer no es una enfermedad nueva. Y dice alguien que como el hombre está viviendo más años y tiene una edad en que generalmente aparece, antes aparecía, vamos a suponer, a los 80 mucho. Bueno, ahora la gente vive 90 y hay más Alzheimer. Es decir, la edad alcanzó la enfermedad o la enfermedad. La pregunta es, Parkinson, Alzheimer, baile zambito y locura senil. ¿Hay algo, o Corea? ¿Esas cosas se parecen o no son tienen un común denominador, son trastornos neurodegenerativos. Pero no es la misma enfermedad. Imposible. Pero las cuatro son diferentes, o es que el baile zambito completamente diferente.
El baile de San Vito es la Corea de Hutchinson. De Huntington. Y ahí hay mucha tela por donde cortar porque el componente genético es sumamente importante. Entonces, lo importante es saber por qué una persona, un individuo, puede manifestar un trastorno neurodegenerativo, llámese demencia, porque aquí la gente nada más se cree que el único tipo de demencia es el Alzheimer. Y el Alzheimer es... Alzheimer es demencia senil. El Alzheimer es la demencia neurodegenerativa más frecuente. Y cuidado. Pero es demencia, lo que le dicen demencia senil. Lo que le decían antes, demencia senil, que fíjate, fue descrita por Alois Alzheimer en el año 1906. Y la misma descripción que él hizo es la que se mantiene actualmente. Todavía hay y anatomopatológicamente incluso, porque él hablaba de placas seniles, que es lo que nosotros le llamamos en enfermedades del sistema nervioso. La voy a llevar como caña para el ingenio. Muy bien. En enfermedades del sistema nervioso, el factor, lo que preocupa a todo el mundo, genético o hereditario, prevalece. Sí. Pero así como hay esquizofrénicos, eso es correcto, que tienen hijos esquizofrénicos. Y el tratamiento está dirigido a investigar los genes que son susceptibles a expresarse. Existe lo que se llaman polimorfismos y existen lo que se llaman mutaciones. O sea, no necesariamente... Hablen español ahí. O sea, que un gen se puede, no porque tú lo traes con el nacimiento, sino que por factores externos podían incidir en la expresión de esos genes. Bien. Eso se llama epigenética, o sea, bien, los factores del medio que podían hacer que se cambie tu genoma y eso exprese determinadas enfermedades. ¿Cómo se llama esa enfermedad de Lou Gehrig? Esclerosis lateral amiotrófica. Esa enfermedad es degenerativa y progresiva. Es degenerativa, es progresiva. ¿Se puede detener o no? Bueno, actualmente hay mucho empeño en detener la enfermedad porque está trabajando con la anatomía patológica y su fisiopatología. ¿En qué consiste esa enfermedad antes de seguir? Bueno, ¿qué es lo que se daña? Una degeneración a nivel de la cabeza de las astas anteriores. ¿De cáncer anterior de qué? De la médula espinal y de la médula. Es en la médula, no es en el cerebro. Es en el cerebro y en los núcleos motores. ¿Es la médula una prolongación del tejido cerebral para abajo? Eso es correcto, desde el punto de vista anatómico y embriológico. Es decir, que uno tiene un pedacito de cerebro en su médula. No, yo diría que eso es sistema nervioso central. Ok, ahora aclare, ¿por qué cuando a usted le van a poner una anestesia en los nervios de la espalda, le sacan un líquido que se llama líquido, pero en la cabeza no hay ese líquido, lo hay ahí abajo? ¿Por qué? No, es que tú no vas a invadir el mismo líquido que está en la médula espinal, es una circulación que desde que se secretan y se producen las granulaciones de Pacchioni, creo que es, ya se me olvidó, eso se produce, entonces eso sigue la circulación normal a través de los agujeros del cerebro y baña todo el neuroeje. Bien. Entonces tú no vas a invadir el cerebro para tomar una muestra para investigación cuando tú lo puedes hacer a nivel de la columna. Doctora, para el neurólogo, el equipo, así como para el cardiólogo el estetoscopio, la eco, ¿hasta dónde es importante y cuál es el equipo que usted no puede vivir sin él? El equipo más importante es la relación médico-paciente. Primero el contacto con el paciente. Contacto con el paciente. Pero que usted consigue muy poca información. El historial clínico, bien dirigido. Esa es la herramienta con la que tú no puedes vivir. Entonces, la diferencia está entre cuando tú quieres rescatar un cerebro. Por ejemplo, tú tienes un accidente cerebrovascular, una trombosis cerebral, tú tienes una ventana terapéutica de 4 horas. Entonces tú tienes que poner una tecnología endovenosa para destruir ese coágulo y tiene 4 horas. Si se te pasaron las 4 horas, tú tienes que hacer una trombectomía quirúrgica y sacar el trombo. Exacto, y esa persona, tú rescataste ese cerebro, que es el equivalente a lo que hacen los cardiólogos en el corazón y los infartos. Doctora, cuando una persona, que podemos ser usted o yo, tiene un diagnóstico que a uno no le gusta, uno generalmente lo primero que hace es que consulta una segunda opinión. Después se busca al doctor Gregorio Hernández y le reza por allá.
pero usted hace todo lo posible por buscar una solución. En esas enfermedades degenerativas, es decir, que el tejido se degenera y no vuelve a regenerarse, las células madres son una solución o una forma de que algunos toleteros se ganen unos cuartos a costilla de que, bueno, yo hago lo que sea por mejorarme aunque no me mejore. Doctor, yo creo que sí, que yo aprendí, si hay algo yo le agradezco mucho a usted, porque usted es la bocina número 1 mío, se lo agradezco infinitamente, pero realmente una de las cosas importantes... Tú no eres la única que me dice bocina. Una invitación, usted es una bocina mía, una invitación que usted me hizo a ver al filósofo callejero de Chopra. Y yo aprendí, ¿qué aprendí de Chopra? Que es un filósofo magnífico para mí. Primero, la comunicación y la programación neurolingüística, y que él dijo una frase: evite al médico utilizar el bond point, o sea, nunca señales a un paciente, tú vas a durar 6 meses. No condene. No condene, habla de diagnóstico, no hables de pronóstico, porque una misma enfermedad... Y la gente de una vez lo que quiere, ¿cuánto tiempo? Exacto, doctor, lo que pasa es que el médico lo puede matar primero que él, o a él se lo puede llevar un carro. Pero hay una cosa que... Pero ahora, doctor, el advenimiento de los anticuerpos monoclonales, por ejemplo, la célula madre, pero bien puesta, con todo el protocolo correcto, es verdad que las células tienen una... Pero esa célula tú no la averiguas en el contacto ni en el examen físico. ¿Cuál es el equipo, doctor? Laboratorio. Es un equipo de profesionales entrenados en eso, que van desde la gente que trabaja con el laboratorio de células madres, y elegir los casos, extraer esas células, generalmente grasa, de la médula ósea, sí, de donde tú quieras, pero tú tienes que poner a crecer esa célula y darle las propiedades totipotenciales para que cuando tú la inyectes, ella se convierta en esa célula nueva, sana, que tú quieres. Pero no es que yo voy a extraerte un chin de qué sé yo qué y te voy a poner y ya. Pero bueno, si tú tienes fe, si tú silencias tu cerebro y no escuchas lo que no te funciona, esa persona probablemente tenga mejor pronóstico que una persona que desde el primer momento le hacen, como dice Chopra, lo señalan y le dicen, tú te vas a morir o tú te vas a quedar inválido totalmente dentro de 2 años. Exactamente. Y entonces no es lo mismo una persona que toma una actitud de responsabilidad y de compromiso y dice, yo no me voy a morir y te lo voy a demostrar. Doctora, que una persona que se quiere morirse. Yo soy hipocondríaco, pero Carlos también. Adelante, Carlos. No, tengo unas preguntas, varias preguntas en esta ocasión. Sí. Por ejemplo, el Parkinson. Vemos que hay gente con Parkinson que es neurológico, ¿verdad? Pero veo que hay gente que se mantiene hábil y activo, incluso ejerciendo algunas profesiones que no necesariamente comprometen su capacidad motora. ¿Realmente esa y otras enfermedades neurológicas pueden permitir a una persona hacer su vida normal, aunque en apariencia no lo puedan hacer? Para mí, el Parkinson es un enigma, es una enfermedad neurodegenerativa, donde hay una alteración de la vía dopaminérgica, donde hay dopamina, pero se debe a múltiples cosas y factores. El factor genético, y si tú tienes o no determinado marcador, vamos a decir, lo que se llama un Parkinson secundario a una sustancia que se llama la sinnucleína, la parte genética, y también si tiene tauopatía, o sea, hay Parkinson que solamente tiemblan y que tienen 4 signos cardinales del Parkinson, y que esa persona tiene buena respuesta al tratamiento y que no tiene otro tipo de manifestaciones, como les decimos, los PLOS. Ajá. Porque a veces no todos los Parkinson son iguales, porque hay Parkinson que cursan con demencia, y eso es porque tienen tau, proteína tau, depósito de tau. Bien. Sí, claro. Isquemia, una o dos casitos.
pueden causar daño suficiente para inhabilitar a una persona o es una consecuencia de eventos lo que lleva a que una persona vaya quedando mal? Yo diría que fíjate, hay que cuidarse de que no te den infarto, porque la presencia de infarto condiciona a hacer demencia. ¿Hay infarto cerebral? A los infartos cerebrales. Hay infartos que son verdaderamente estratégicos. Y primeramente tú tienes que saber si fue un infarto de un pequeño, grande o vaso mediano. Porque si es una obstrucción de un gran vaso del cerebro, o sea, hay enfermedad cerebral de pequeños vasos, de mediano vaso, de grandes vasos. Entonces, si es un gran vaso, por ejemplo, la arteria silviana, la cerebral media, no vas a tener el mismo pronóstico que si fuera una enfermedad de pequeños vasos. Un infarto estratégico en el lóbulo frontal o en el lóbulo temporal te puede dar una demencia. ¿Qué es Mega Knife, doctora? Gamma Knife. Gamma Knife. Y Cyber Knife. Son abordajes... Knife es cuchillo. Sí, pero de ondas. Sí. ¿Y para qué se usa eso? Eso se usa para todo ya. Y ese es el enemigo de los cirujanos. El ¿Por cyber qué? hace lo que no hace el Gamma Knife. Entonces, se utiliza una tecnología donde tú vas a trabajar directamente con radiofrecuencias, con unas frecuencias muy altas, vas a aislar el tejido normal y vas a atacar directamente el tejido dañado. Por ejemplo, yo quiero operar un meningioma que está peligrando los nervios ópticos. ¿Y es selectivo entonces? Totalmente. Ahora, el Gamma Knife no va a trabajar ahí. Bien. Entonces va a trabajar el cyber y te va a proteger tus nervios ópticos. Ya es especialidad. Doctora, mire, a veces hay gente que tiene dudas sobre que alguien hizo el cuerpo humano, pero cuando uno ve que uno tiene 3 cavidades, una que es una bóveda que guarda el cerebro, y cuando esa bóveda tiene un aumento de presión de sangre, no tiene para dónde coger y lo que hace es que duele la cabeza. La segunda cavidad es el tórax, que es como una jaula que usted respira y se amplía y se reduce. Y la otra es magnífica porque es la barriga, usted puede engordar todo lo que le dé la gana porque es tejido blando. En el caso de la bóveda de arriba, el dolor de cabeza siempre es por aumento de la presión intracraneal, no, o hay otras cosas. Menos de un 5%. Menos de un 5%. ¿Cómo va a ser? Sí, mira, la migraña es la segunda causa de visita al médico después de los caries. Después de las caries. Entonces, la migraña es una enfermedad provocada por una alteración de ciertas sustancias que son transmisoras del cerebro. Y hay muchos tipos de migraña. Y hay una sustancia que se llama el CGRP y la sustancia P y la serotonina que tienen que ver en el proceso migrañoso, y hasta ahí está dirigido el tratamiento. Y hay alérgicos, dolores de cabeza. Hay dolores de cabeza relacionados con la alergia, pero son secundarios. La migraña es una enfermedad primaria. Y es muy frecuente, doctora. Yo no le gusta perder el decir. 19% de 16% de la población tiene migraña. Es la enfermedad menos comprendida, más maltratada del mundo. No se ha estudiado, no se conoce mucho. Se conoce bastante. Ya sí. Pero hay ¿mujeres o hombres? Más 3 veces mujer por un hombre. 3 por 1. 3 por 1. Edad. Hay niños con migraña. Sí, después de los 5 años, ya el niño puede recordar, y lo que pasa en los niños no se manifiesta con dolor de cabeza y se manifiesta con mucha frecuencia con vómitos. Raza. Bueno, hay una diversidad, y yo lo que vi con menos incidencia en los japoneses, y vi que yo hice una revisión de toda la prevalencia mundial, pero yo no sé por qué ellos tienen un 6%, y en Taiwán, a pesar de que comen monosódico glutamato, que eso ya se está sacando de todos los restaurantes casi del mundo y sobre todo americanos, pero más o menos es un 16%, un 12%. Y un vino, un chocolate, una carne de puerco que te dé dolor de cabeza, ¿qué? Ese es el problema, que los pacientes, como saben más que tú, te dicen no, pero mi dolor de cabeza es por el vino. No, señor, es un precipitante de su dolor de cabeza. La causa de su dolor de cabeza es sus genes, la genética. Doctora, ¿todas las personas que se le diagnostica aneurisma se mueren? No todas. No. Son sobrevivientes la mayoría. Si no sobreviven al proceso de la ruptura, mira, esa pregunta, es la enfermedad más diabólica. Esa pregunta tiene algo que hay que decirlo. En
hace mucho tiempo se decía, yo nací cuando mi mamá se murió. ¿Y qué pasó? Nada, yo nací y ella se murió. Tú sabes que se confirmó después que la gran cantidad fue durante el parto ruptura de un aneurisma. Pero ¿y quién te dijo eso a ti? La gran cantidad. ¿Y tú te crees que aquí hay los suficientes métodos para averiguar eso? Y usted tiene que hacerle un estudio arterial a todo el mundo. Es que tú no tuviste presente. Si esa persona en el momento que muere dijo un dolor de cabeza súbito, el peor de mi vida, probablemente sea eso. Pero yo no creo que necesariamente sea el aneurisma, sino los trastornos hipertensivos del embarazo, que también causan hemorragia cerebral como parte del proceso patológico. Bien. Doctora, ¿cuáles recuerdos o datos permanecen en una persona que sufre Alzheimer? Bueno, en las etapas preclínicas de la enfermedad, que eso es lo que a mí me gustaría tratar, que ocurren 25 años, porque el Alzheimer es la punta del iceberg de un proceso que comienza 20 años antes. Después que tú tienes el deterioro cognitivo, que tú sientes que estás teniendo olvidos cotidianos, cónchale, se me están olvidando las cosas, pero ya ese estás en los primeros estadios, pero después que tu familiar te lleva y te dice, es que a mi mamá se le están olvidando las llaves, el dinero, ya el familiar, ese es el segundo estadio. Y luego ya en las estadios más avanzados se pierde autonomía, se pierde absolutamente todo. Mucha gente dice que Doctora, las redes sociales son un crimen para ustedes los médicos. Mire, ahí ayer publican algo que tiene Carlos ahí, que una señora médico que llevó a su marido a consultar. Y el neurólogo le dijo, dibuja un círculo. Un reloj. Un reloj. Ah, ¿usted lo vio? Sí. No lo vi, pero eso es lo que hace. Entonces dibuja un reloj y el hombre dudó y no hizo la cosa. Se dio cuenta que estaba bien. Entonces ella se puso a trabajar y descubrió, según ella, de que la glucosa es el combustible del cerebro. ¿Es verdad? Pero eso es muy viejo. Lo nuevo es que se está hablando del concepto actual de la diabetes tipo 3, que es la diabetes cerebral. Hay una señora en Wake Forest que se llama Susan Kraft, que está utilizando la insulina nasal para disminuir los niveles cerebrales de glucosa y disminuir el proceso degenerativo. ¿Y cómo usted compite con decir una persona diabética, pero tiene que darle azúcar? ¿Cómo usted hace? Es que eso, la persona necesita azúcar. Lo que pasa es que eso tiene que ser a mí no me gusta dieta, usar el término dieta, sino estilo de vida. O sea, el diabético no es que no puede comer azúcar, es que tiene que tener y si tiene la bombita ahí, carbohidratos. Seguro. Ahora, lo que yo te digo es, se le pone insulina intranasal a pacientes que tienen riesgo o que tienen ya enfermedad de Alzheimer, de leve a moderada, y mejoran. Ahora, lo nuevo en eso es que se está haciendo una serie de extracciones de plasma, de proteína normal de pacientes que tienen Alzheimer. Entonces se sustituye por una proteína que va a sustituir esa proteína. Pero lo otro, doctor, ¿usted sabe lo que se llama la lisina? No. A él le va a interesar. La lisina es un aminoácido que se libera con el ejercicio y con los deportes. Hay muchas personas que por alguna razón no pueden hacer ejercicio, no pueden liberar lisina. Y la lisina es un tremendo protector y mejora la actividad cognitiva. Y hasta ahí, entonces, nosotros queremos ver las personas como usted que no quiere hacer ejercicio, a ver si le damos el ejercicio en pastillas. Bien. Doctora, para terminar, él no la quiere hacer porque no quiere que la mujer le dé golpe en la casa. Que si hay dolores de cabeza inventados. Ay, yo tengo dolor de cabeza no, porque, no te quiero. Usted dice que no tengo ganas. 3 mujeres por cada hombre. Cuando dice que tiene migraña, de verdad la tiene. De o sea, tiene. que no es verdad, que no es un cuento, que no es ni un pretexto en muchos de los casos. Mira, hay tres tipos de migrañas relacionadas con la actividad sexual o dolores de cabeza, por ejemplo. Como hay 4 tipos de dolores de cabeza primarios. Entre los dolores de cabeza primarios tienes la migraña y la cefalea tipo tensión. Si a una mujer le duele la cabeza antes del acto sexual, probablemente sea una cefalea tensional. Si le duele durante el orgasmo,
rápidamente es una ruptura No, ya, aneurismal. ya. Sí, y si le duele no. después del acto sexual es migraña, porque la migraña se desencadena. Es antes de que él quiere saber. No, es que... Pero es que eso es un cuento de los hombres machistas. No, pero... Ya, ajá, ya, pero es que ya, yo ya. creo que realmente- Carlos, Ya. tenemos otra cosa. Doctora, mire, si buscan las redes sociales, ven que la doctora come bien, siempre aparece con unos platos preciosos y unas amigas. Baila bien. Y la doctora sabe muchísima medicina y más neurología. Venga todos los días, doctora. Bueno, gracias. Todos los días y fiestas Gracias, de mi guardar. vocera favorita. Gracias. Tenemos... Pero mira, yo tengo un público ahí que es mi promoción, que me está Sí, escribiendo por aquí. Mi promoción 80 de la Pucamaima. Con el doctor Rafael Esteves a la 20, cabeza, 20, que 40, están doctor, y- parados viendo este programa. Doctora, 39 años, usted está hablando quieta, ¿eh? Doctor, yo soy una niña prodigio. Sí. Ah, ya comenzó a los 12. Gracias, doctora.